Hoy una planta que tenemos en la huerta se va a convertir en un nuevo sabor de helado loco. Hermoso día para estar en la huerta y también para hacer un nuevo sabor de helado loco. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. La tenemos acá enfrente. Se trata del paico, también conocido como epazote. Su nombre científico es Dispania ambrosioides. En nuestra huerta tenemos varias plantas de paico o epazote, y eso porque la utilizamos en un montón de preparados. Hoy a esta hierba la vamos a convertir en un preparado dulce. Así que ahora lo que voy a hacer es cosechar alguna de sus hojas, las voy a llevar a la cocina y ahí las voy a convertir en un nuevo sabor de helado loco. Bueno, acá ya tenemos las hojas de paico o epazote. Para el que no conoce esta fantástica hierba aromática, medicinal y comestible, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Bueno, ahora voy a pasar a preparar el helado. Les cuento que para esta receta voy a utilizar 8 hojas de paico o epazote. Ahora vamos a la cocina. En la cocina colocamos medio litro de agua en un recipiente y ponemos a calentar. Cuando el agua entre en punto hervor, colocamos las hojas de paico o epazote. Bajamos el fuego al mínimo y dejamos cocinando durante 3 minutos. Cumplidos los 3 minutos, apagamos el fuego y dejamos reposar durante 3 minutos más. Bueno, después de que dejamos reposar durante 3 minutos, ahora retiramos las hojas de paico o epazote. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a agregar azúcar a gusto. Luego prendemos el fuego. Todo esto para hacer una buena reducción. Bueno, luego de unos minutos se ha logrado una buena reducción, así que ahora apagamos el fuego, dejamos enfriar y continuamos. Bueno, por acá ya tenemos la reducción de la infusión de paico o epazote. Para esta receta vamos a utilizar una compotera llena o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Y por acá tenemos crema de leche o nata ya preparada. Para esta receta vamos a utilizar un envase pequeño de 200 mililitros. Ahora vamos a unir los dos ingredientes. Bueno, ya uní los dos ingredientes. Les cuento que generalmente cuando hago un helado, en este momento le agrego azúcar. En este caso no hace falta porque en el momento que hice la reducción ya le agregué azúcar. Ahora voy a traer la heladora. Me encontraron agregando la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco. En este caso, sabor paico o epazote. Ahora les muestro el proceso.
Bueno, hermoso momento. Ya está listo el helado de paico o epazote. Quedó súper cremoso, increíble. Ya mismo voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar este helado loco. Bueno, llegó el momento más lindo del video y sin duda el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor del helado loco que acabo de hacer. En este caso se trata del helado de paico o epazote, una hierba que desde que la conocí se ha hecho infaltable en mi cocina. Increíble el paico o epazote. Ahora mismo voy a probar porque ya estoy bien preparado, con una cucharita en mano, una buena porción de helado y ahora lo voy a pasar a probar. Bueno, vamos, a probar seguido. Mm, increíble, muy bueno, qué bueno que está esto. Ahora les cuento de qué se trata. Déjenme disfrutar una cucharita más. Mm. El sabor del paico o epazote está en este lado. Ahora les cuento de qué se trata. Para aquel que ha probado paico o epazote, el sabor de esta hierba está en este helado. No muy fuerte, como cuando uno bebe la infusión, pero sí se nota. Seguramente no es tan fuerte el sabor porque la crema de leche o nata le baja la intensidad, pero sí se nota. Y para aquel que nunca ha probado paico o epazote, podría describir que el sabor del helado que estuve comiendo recién se parece a una mezcla de hierbas, como menta, poleo y burrito. El sabor está por ahí, pero el sabor es muy original, ya que proviene de una sola hierba, el paico o epazote. Está demostrado que el paico o epazote tiene infinidad de usos en la cocina, tanto en preparados dulces como salados, sus hojas crudas, sus hojas cocidas, queda muy bien en muchos platos. Acá ya tenemos varias recetas y seguramente vamos a hacer más. Así que para el que no conoce esta fantástica hierba llamada paico o epazote, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento de qué se trata, de sus beneficios para la salud, los beneficios que trae para la huerta y de su parte culinaria. No se lo pierdan. También les voy a recomendar otro video muy especial, que es sobre otra hierba que es increíble, el huacatay, que tiene tantos beneficios como el paico o epazote, con otro sabor, con otro aroma. Delicioso. Ya les recomiendo ese video, no se lo pierdan. Bueno, ahora me voy a despedir, pero hasta la próxima, que espero que sea muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, todo el proceso y sobre todo el proceso final, que es probar el helado, el resultado final de la receta. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba, que eso nos ayuda. Otra cosa que nos ayuda es que se suscriban a nuestro canal. Bueno, les pido eso y además que activen todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.